El 11 de agosto la iglesia recuerda a Santa Clara. Si desean saber de ella pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 18:21 al 19:1. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le dijo a uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuese vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Con el texto de hoy concluimos las enseñanzas del capítulo 18 de Mateo. Y en este capítulo Jesús nos ha enseñado la manera cristiana de vivir en la iglesia y en cualquier grupo humano en el que nos movamos. Nos ha enseñado que debemos vivir con sencillez y no considerarnos superiores a los demás. Nos ha enseñado que hay que acoger a todos y no dejar a nadie fuera. Imagino que en una fiesta Jesús hubiera bailado con aquella con la que nadie quiere bailar, con el fin de incluirla y que participe y disfrute también de la fiesta. Y nos ha enseñado que cuando alguno de la comunidad cae en pecado, debemos hablar con esa persona y agotar todos los medios a nuestro alcance para que abandone su pecado y se reintegre al camino de Jesús. Bueno, pues el relato de hoy nos ofrece una última enseñanza a aplicar en nuestras relaciones comunitarias. ¿Y qué pasa cuando la persona que ha pecado se arrepiente y pide perdón? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hay que proceder? Esta enseñanza empieza con una pregunta de Pedro. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hay gente que nos ofende una y otra vez y constantemente nos pide perdón. Sin embargo, no se corrige y sus ofensas continúan. ¿Cómo tratar a esas personas? Supongo, dice Pedro, que habrá un límite al perdón, pero no me digas que el límite es hasta 7 veces. Resulta que en la Escritura el número 7 es el número perfecto, el que lo completa todo. Por ejemplo, el séptimo día de la creación, viendo que su obra creadora había sido perfecta, Dios descansó. Entonces, cuando Pedro pregunta ¿hasta 7 veces? Está preguntando si nuestro perdón debe ser perfecto, es decir, si debemos perdonar siempre. Y entonces Jesús le respondió: No, Pedro, no te digo que tienes que perdonar siempre, es decir, hasta 7 veces, sino que tienes que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre veces siempre. Para Jesús, nuestro perdón debe ser ilimitado, pues así hace Dios con nosotros. Él nos perdona lo mismo una y otra vez. En Lucas 17:4, Jesús nos enseña esto mismo, aunque de otra manera, diciéndonos: Si tu hermano peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, lo perdonarás. Pero la pregunta es,
¿Y por qué tenemos que perdonar ilimitadamente? Y la respuesta es, porque nuestro perdón es necesario si queremos que Dios reine. Pues si el reinado de Dios supone una sociedad fraterna, en donde haya paz y felicidad, debemos perdonar, pues no hacerlo es impedir que Él reine. Si no perdonamos, nos volvemos un obstáculo y un impedimento para que ese mundo sea mejor. Entonces, a fin de que entendamos el extremo del perdón, Jesús nos cuenta una parábola. Y la parábola empieza diciéndonos que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Aquí, el rey representa a Dios, y a Dios le debemos absolutamente todo lo que somos y tenemos, desde la vida, pasando por la familia, los amigos, la salud, los dones que tenemos, los bienes, etc. Y los servidores somos nosotros. Y así como se comporta el rey con sus servidores, así se comporta Dios con nosotros. Ahora bien, para que Dios pueda reinar, no pueden existir cuentas pendientes. Nadie le debe deber a nadie, pues recién cuando ninguno tenga deudas con los demás, entonces habrá justicia y será posible lograr una sociedad verdaderamente fraterna y pacífica, pues la justicia está a la base de la paz y sin justicia no es posible la paz. Dice entonces la parábola que comenzada la tarea de cobrar, le presentaron al rey a uno que le debía 10.000 talentos. ¿Y cuántos son 10.000 talentos? Un talento equivale a 6.000 denarios, y un denario es el jornal diario de un obrero o peón. Luego, un talento son 6.000 días de trabajo, y 10.000 talentos son 60 millones de días de trabajo, es decir, casi 165.000 años de trabajo. Por tanto, 10.000 talentos son una enorme fortuna, un monto imposible de pagar. Dice el texto que como el empleado no podía pagar, el rey mandó que fuese vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, a fin de saldar la deuda. El rey, como todo acreedor, va a procurar recolectar lo que pueda y piensa vender todas las posesiones de su empleado, venderlo a él y a su familia como esclavos, y de esta manera tal vez recuperar algo de toda esa fortuna deudada. Entonces dice el texto que el servidor se arrojó a sus pies diciéndole: «Dame un plazo y te pagaré todo». El empleado se postra a sus pies y le suplica, no solo por su vida, sino por la de toda su familia, y le pide tiempo y le ofrece pagar la deuda. Pero sabemos que para ello tendría que trabajar 165.000 años, y eso es imposible. Por más tiempo que le dé, el empleado nunca podrá pagar la deuda. Y el rey lo sabe. Pero al verlo tan afligido, dice el texto que el rey se compadeció de él y lo dejó ir, lo liberó. Pero además le perdonó toda esa deuda. El gesto del rey fue de una generosidad extrema. Y para que su empleado no se aflija, no le importó perder toda esa fortuna. Bueno, pues así es Dios con nosotros. Siempre nos perdonará y lo hará con mayor razón, pues no somos sus empleados, sino sus hijos. Pero sucedió que el empleado perdonado, una vez libre, se encontró a uno de sus compañeros que le debía solo 100 denarios. 100 denarios son 100 días de trabajo, es decir, algo más de 3 meses de trabajo. Y 3 meses, comparados con los 165.000 años, no son nada. Se trata de una deuda ridícula comparada con la fortuna que debía el primero. ¿Pero qué hizo este acreedor? Dice la parábola que tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: «Págame lo que me debes». Entonces su compañero hizo lo mismo y le pidió lo mismo que él había pedido a su rey. Se arrojó a sus pies y le suplicó: «Dame un plazo y te pagaré la deuda». Sin embargo, a diferencia del rey, este acreedor no se compadeció. No quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagase los 100 denarios que debía. Bueno, pues esa falta de compasión y esa dureza de corazón conmovió a sus demás compañeros, pues a los demás les choca nuestra indolencia y frialdad. Y entonces,
Al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. ¿Y qué hizo el rey? Lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné toda aquella deuda solo porque me lo pediste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? Dios Padre llama miserable, desdichado, infeliz, aquel que no es capaz de compadecerse y perdonar. Y así nos enseña que quien no perdona nunca será feliz. Entonces dice el texto que indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dios se indigna ante la dureza de nuestro corazón, se indigna cuando no somos capaces de compadecernos del que nos debe, se indigna cuando le exigimos al otro lo que no queremos que nos exijan a nosotros. La parábola concluye con la enseñanza que debemos aprender. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Es decir, Dios nos alejará de su lado si no nos compadecemos y no perdonamos, y tratará nuestras deudas de la misma manera que nosotros tratamos las deudas de aquellos que nos deben. En conclusión, es cierto que perdonar es muy difícil, pues es aceptar perder y nadie quiere perder. Pero si no perdonamos, no solo no vamos a ser felices, pues el rencor impide toda felicidad, sino además vamos a impedir que Dios reine. Los invito pues a considerar que perdonar no necesariamente significa correr, abrazar y besar a la persona que nos ha hecho daño. Ni siquiera es necesario verla. Perdonar significa pasar la página, no buscar venganza ni compensación alguna. Significa no hablar mal de esa persona. Significa estar dispuesto a dar una mano, aunque sea de forma anónima, a aquel que nos ha herido cuando lo necesite. Pidámosle pues a Dios que nos dé un corazón compasivo para que las deudas que dejemos de cobrar en esta vida nos las recompense con creces en la otra. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.